Para explicar el bloqueo que Estados Unidos ha emprendido contra Venezuela, pondré un ejemplo muy sencillo. Imagínese que un día un vecino suyo decide ponerle cadenas y candados a las puertas y ventanas de su casa porque dice que usted es una amenaza para él. Usted y su familia quedan bloqueados, no pueden seguir haciendo su vida habitual y quedan hasta privados de libertad para comprar alimentos y medicinas. Y si se le enferma un hijo, usted verá cómo lo cura. Le bloquea sus cuentas, sus ahorros, corta sus tarjetas de crédito, lo despoja de cualquier objeto de valor que usted tenga. Y ni hablar de alguien que quiera ayudarle, a ese se le chantajea con cortarle los servicios básicos si le echa una mano. El objetivo de esta arbitraria acción es, para el brillante de su vecino, liberar a su familia de usted. Usted que es un violento asesino. Contradictorio, ¿no? Si llevamos ese ejemplo a lo que ocurre en Venezuela, usted personifica al Estado venezolano y su familia al pueblo, porque el objetivo es instaurar otro gobierno en su propia casa, el que su vecino decida. Y esto viene ocurriendo desde el año 2000. Los gobiernos de Estados Unidos han emprendido reiteradas acciones de agresión contra un pueblo para derrocar a su gobierno. La diferencia es que a partir de 2015 lo legalizaron, lo que hasta entonces era una política no oficial que se ejecutaba mediante operaciones financieras, políticas, mediáticas, paramilitares y diplomáticas encubiertas, se legalizó en estas fechas claves. Este día marcó un hito en este proceso porque comenzó formalmente el bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela mediante la aprobación de la Ley 113-278 del Congreso de Estados Unidos, que prohíbe bajo severas sanciones a toda persona o empresa realizar transacciones y negocios con el Estado venezolano. Casualmente, el Día de la Lucha por la Igualdad de la Mujer, un año después, se eleva la antes mencionada ley a Orden Ejecutiva 13692, mejor conocida como el Decreto Obama, en el cual se declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. En 2017 y 2018, el magnate presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también arremete con sanciones morales a la vista de la comunidad internacional contra funcionarios públicos y figuras políticas del gobierno venezolano. 5 días después de que un aspirante a político se autoproclamara presidente de Venezuela, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro cancelan las órdenes de compra a PDVSA y asumen tiránicamente el control de su filial Citgo y de cuentas bancarias del Estado venezolano con la fachada de Juan Guaidó. Así, más de 30.000 millones de dólares fueron robados a Venezuela. Meses después, el magnate presidente anunció sanciones contra 10 de las 12 empresas navieras que trasladaban los alimentos del programa CLAP a la nación suramericana, un programa que surgió a partir de las medidas ya impuestas contra el país que generaron escasez, desabastecimiento e hiperinflación. Estas son tan solo algunas de las fechas claves en las que Estados Unidos castiga, penaliza a la economía venezolana a través de bloqueos, prohibiciones, confiscaciones, multas y penalizaciones. Estas acciones han significado el embargo de las exportaciones petroleras venezolanas, es decir, 95% de los ingresos de la nación, sumado a la confiscación ilegal de las reservas de oro en el Banco de Inglaterra y la prohibición del uso de cuentas bancarias para importar medicamentos y ejecutar sus programas de protección social. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento. Prácticamente, pero hay cosas que podemos hacer en términos económicos, en términos de sanciones. Supongo que no debería yo adentrarme en esto mucho. Bueno, podría meterme en terrenos del secretario, pero es una historia diferente. Yo simplemente diría que tenemos varias opciones y que creo sería un error que los rusos piensen que tienen
el camino libre aquí. ¿No? Esta orden se basa en una serie de acciones ya tomadas por el gobierno estadounidense para evitar el flujo de fondos hacia el régimen de Maduro. Muchas veces, pero tengo que preguntar, ¿siguen todas las opciones sobre la mesa? Por supuesto que permanecen en la mesa y mantenemos todas las opciones en la mesa porque es muy importante que no sabemos cómo van a pasar las cosas. El pueblo venezolano tiene derecho a la democracia que ha exigido y queremos asegurarnos de que los recursos de los Estados Unidos de América no se vean excluidos de ser utilizados si eso resulta. El resultado, más de 5.470 millones de dólares en fondos de la República confiscados ilegalmente. Hay quienes se han empeñado en dividir el pueblo venezolano, incitando al odio y aprovechándose de sus diferencias políticas. Sin embargo, no logran su objetivo, desencadenar una guerra civil. El vecino aún no gana la contienda. Al contrario, ha fortalecido a la familia. Entre más grande es su frustración, peores sus ataques. Y ante la historia, sus crímenes sin precedentes.